Bien, ahí estamos grabando. Estuve trabajando en la plataforma, hay cosas, bastantes novedades, y tengo una lista de avisos importantes de nuevo. Eh, Primero que nada, bueno, están al día todos los videos y los links a YouTube de las clases hasta la de hoy. Así que con los videos estamos al día. Segundo, dejé para la clase de hoy, la clase, el PowerPoint que vamos a ver hoy, y hay dos apuntes. Hay dos apuntes en PDF que son escaneados del libro, de los libros que les mostré, que tengo yo acá en casa. Así que están escaneados dos capítulos que hablan sobre el viento. Hay uno que es muy parecido, digamos, o por lo menos seguir, digamos, la línea de teoría para armar la presentación en PowerPoint. Ese les va a servir más para, digamos, para preparar el parcial. Hay otro que es más, si a ustedes les interesa profundizar, complementar un poquito más, el otro es más una lectura alternativa, digamos. Se van a dar cuenta cuál es cuál. Uno es el que les digo que es para esta clase, es de este libro, está indicado en el apunte. El otro, que es más para profundizar, que tiene más desarrollo matemático y de cuentas y teoría, es este libro. Después ustedes, si tienen tiempo, miren los dos. Hay uno que es más inmediato y es muy parecido a la clase de hoy. Hay otro que es un poquito más de desarrollo matemático, teórico. O sea, ustedes después eligen cuál leer. Eso por un lado, están los apuntes escaneados en la plataforma y la clase de hoy. Segundo, revisando y organizando un poco el cronograma con este tema de los seminarios, me di cuenta que el 12 de octubre es feriado. O sea, el 12 de octubre es el primer lunes que vamos a tener, digamos, estas exposiciones de seminario de ustedes. Así que mi propuesta es la del 12 lunes feriado. Hacemos los 3 días de seminario, miércoles, viernes y lunes de la otra semana. ¿Sí? Les voy a mostrar en la plataforma, para quien no lo haya visto todavía, cómo viene organizado esto de los seminarios. Entonces, a ver que tengo gente en la sala de espera. Ahí está. Ya actualicé, digamos, este cambio, así que nos queda así. Los días de seminario van a ser miércoles 14, viernes 16 y lunes 19. El parcial venía a ser el 21, pero me pareció que mejor lo pateamos para el 23, viernes, y entre el último día de seminario y el parcial nos queda una clase de repaso en el medio. Si, si les parece, lo manejamos así. Porque entonces nos va a quedar, acá está todo explicado, miércoles 14, viernes 16, lunes 19, los 3 días del seminario. Lunes 12 lo dejé originalmente como estaba, es feriado entonces. Seminarios. Día 1, miércoles 14, 17 horas. Tengo el grupo 1 ya armado. Carlos, Evelina, Hernán, Vero, Marcia, Leopoldo. Ese mismo día, miércoles 14, a las 6, una hora después, yo tengo el grupo 2, eligió el paper número 2, Rodrigo, Juan Pablo, Camila, Julieta, Lautaro, Damián. Esto es el miércoles 14. Luego, el día 2, viernes 16, tengo el grupo 3, con el paper número 9, Gastón, Darío, Carlos Panguilef, Florencia y Sol. Y para la gente que todavía no formó grupo, no me pasó el aviso, están quedando, digamos, vacantes estos turnos. Así que ahí va un poquito la organización. Yo a medida que me van pasando ustedes la información de qué paper, qué grupo y qué día, los voy volcando acá. Cami, compañera del grupo de Cami, hoy Cami me vi tu mensaje, ya los cargué. Les propuse, digamos, si quieren elegir el día. Yo los puse acá, en el día 1, pero si quieren pueden ser, o sea, ustedes elijan también el día que les parezca, que no esté ocupado, ¿no? O sea, pueden ir el día 2, viernes, o el día 3, el lunes. Listo, perfecto, listo, los dejo ahí entonces, Cami.
Ahí ya vi tu respuesta en el chat. Quedan entonces para el día 1, el miércoles 14, después del grupo 1, irían ustedes. Así que un poco así viene la cosa, digamos. Perdón, me estoy dando cuenta que algo que me olvidé actualizar con todos estos cambios. Ah, no, perdón, sí lo actualicé. También está actualizado el calendario. Así que, a ver, déjame chequearlo, pero sí lo actualicé. 23, ahora está el examen parcial el viernes. El 21 nos queda de repaso y consultas. El 19 sería el día 3 de los seminarios. Seminario día 3, grupos 5 y 6. Perdón, sí, lo actualicé. O sea, me olvido de las cosas que hago. Ese era un poco el aviso, digamos, respecto a cambios en el calendario, porque bueno, les conté una organización, de repente el 12 es feriado, así que corremos todo como lo veníamos planificando, 2 días para adelante, digamos. O sea, lo que iba originalmente el 12 pasa al 14, lo que iba el 14 pasa al 16, y así. Así que el parcial del 21 pasa al 23. Ese era el aviso importante. Bien. Creo que estamos. Podemos ir arrancando la clase. Juan Cruz. A ver, estoy viendo en el chat. Rodrigo, consulta. ¿Los temas de seminario son temas de parcial? Sí, los trabajos, digamos, de los papers que ustedes van a analizar para dar en los seminarios son temas que entran en el primer parcial. O sea, son papers que tienen que ver con la temperatura, o con las precipitaciones, o con los vientos, o sea, en general elegí, digamos, trabajos que tienen que ver con temas teóricos que ya vimos. Así que los temas de los que tratan los papers entran en el parcial. A ver, ¿quién tiene el micrófono prendido? Ahí lo cierro. Ahora sí. ¿Ahora mejoró un poquito? Si no, un momento, porque ya mi vecino parece que se le rompió la máquina o se le acabó el combustible, no sé, o dejó de hacer quilombo. Me voy a sacar el auricular. ¿Me siguen escuchando? Sí, porque el micrófono de la compu es bueno, o sea, se escucha mejor que de los auriculares. Si vuelve la máquina de cortar pasto, vuelvo con los auriculares. Bien. Ahí, entonces, vuelvo a las consultas en el chat. Rodrigo pregunta si entonces los temas de los seminarios entran en el parcial. Sí, la respuesta es sí. Mi recomendación para el tema de los seminarios es, si bien, por ejemplo, el miércoles da el grupo 1 o 2, ellos van a hacer una lectura, digamos, un poquito más profunda y reflexiva y van a explicar bien los papers que eligieron, pero el resto del grupo deberíamos pegar una leída a ese paper, ese trabajo, como para tener, digamos, después hacer el bloque de debates un poquito más interesante, ¿no? O sea, de qué cosas no se entendieron, o sea, cuál es el aporte, o sea, entonces, yo lo que pretendo generar es que estos 6 papers que vamos eligiendo, los leamos, o sea, todos. Uno, que es el que elijo con el grupo, va a ser el que mejor voy a leer y lo voy a estudiar de alguna manera para contárselo a mis compañeros, pero el resto deberíamos tener una leída. No voy a hacer una pregunta del parcial fina del paper 3, no, o sea, pero sí tener una idea general acerca de cuál fue el tema, de qué se trataba, o sea, tratemos, digamos, de que pase un poquito por ahí la cosa. Segundo, Juan me está preguntando, ustedes son el paper 6. Momento, ya, déjame que anoto. A ver. Paper 6, viernes 16. Y son
Santi Romero, Cristian Rosas, Abel, Martín Rivera, Juan Cruz Biglia. Listo, perfecto, Juan. Ahí los cargo entonces, cuando termine la clase los cargo en la plataforma. Ya quedan con el paper 6 para el viernes 16. Sí, Gastón, te escuchamos la consulta. Gastón, ¿no? Ah, bien. Sí, no hay ningún problema, sí. Pasan del viernes al lunes, entonces, ¿para qué lo anoto? Gastón Contreras y grupo pasan del viernes al lunes. A las 17. Listo, dale. Después cuando termine clase también actualizo, entonces ustedes pasan al lunes a las 5. Bien, creo que ahí estamos más o menos organizando. Perdón, a ver que pongo esto en silencio que entre que hay quilombo. Ahora sí. Si no hay más consultas, dudas, mi bloque de avisos está listo. Podemos pasar a la clase de hoy. ¿Ustedes escuchan mucho ruido ambiente o no? O sea, ¿se escucha la máquina de afuera o me escuchan bien a mí? Se escucha bien, Pablo. Bueno, dale, listo, entonces sigo así. O sea, la realidad es que hay un quilombo tremendo acá, pero evidentemente el micrófono toma el audio acá, cercano, digamos. Bien, entonces paso a la presentación de hoy. Esta presentación de PowerPoint ya la tienen en la plataforma, como les decía. Hoy vamos a hablar de dos temas que van completamente de la mano. Voy a empezar, el primer bloque de la presentación tiene que ver con la presión atmosférica. La segunda parte de la presentación de la clase tiene que ver con los vientos. Yo estimo que es una presentación larga, así que lo más probable es que hoy veamos cerca de la mitad y después nos quede la segunda mitad para la clase del viernes, o incluso si usamos después la del lunes. Estaba contemplado, digamos, que esta clase dure 2 o 3 clases teóricas. Con esta presentación terminamos los temas del parcial. Después venimos con las clases de repaso, los seminarios, y después el parcial. O sea, no hay más tema teórico, digamos, para seguir sumando luego de esta presentación. Esta es una primera, digamos, una presentación, la primera aproximación teórica al tema de los vientos. La idea de la segunda parte de la materia es seguir trabajando con los regímenes de viento, con la temperatura, con las precipitaciones, pero ya de manera más aplicada, o con cuestiones que tienen que ver más, digamos, con el interés específico de la carrera de ustedes. Así que esta es una primera aproximación teórica, sería el ABC para entender, digamos, los cambios de presión y el comportamiento y distribución de los vientos. Luego vamos a entrar más fino en cuestiones más específicas, digamos, de estas variables climatológicas y meteorológicas. Así que un primer concepto importante es que entendamos la variable presión atmosférica, ¿sí? Si tenemos que definir la presión atmosférica, la vamos a entender como el peso que ejerce la masa de aire
a lo largo de sus diferentes capas en la atmósfera y que se aplica sobre todo los cuerpos que están dentro de, digamos, que están en superficie, ¿sí? En la superficie del planeta. O sea, una forma de comprender matemáticamente la presión atmosférica es expresarla como unidad de fuerza, la fuerza peso ejercida por la fuerza de la gravedad, por unidad de superficie, ¿sí? Estamos pensando, digamos, o sea, en la fuerza gravitatoria que ejerce el planeta sobre la masa de aire, sobre la mezcla de aire, ¿sí? Entonces, si tenemos que pensarla, digamos, desde la física matemáticamente, la presión atmosférica es la cantidad de fuerza ejercida por el peso del aire por unidad de superficie. El primero en descubrir esta variable y empezar a estudiar, digamos, cómo se comporta la presión atmosférica es Torricelli en el año 1643. Él arma un dispositivo con el cual logra hacer la primera comprobación experimental de la existencia de esta presión atmosférica. Torricelli lo que hizo fue este arreglo, digamos, en un recipiente con mercurio, colocó una columna con vacío cerrada en un extremo, y él lo que vio fue que dado el peso que el aire ejerce sobre el mercurio, sobre la superficie de mercurio contenida en ese recipiente, él veía un desplazamiento, o sea, la columna de aire ejerce una fuerza, ejerce una presión sobre esta superficie, eso me produce un volumen desalojado que se almacena en la columna de mercurio, en la columna, digamos, que contiene el mercurio. Entonces, él pudo de alguna forma empezar a medir la presión atmosférica por desplazamiento de esa columna de mercurio. Él lo que vio fue que en condiciones normales había un desplazamiento de 76 centímetros. Y eso fue lo que él llamó por primera vez presión atmosférica normal. Es un desplazamiento de la columna de mercurio de 760 milímetros de mercurio. Y equivalen a una atmósfera. Ahora vamos a ver que hay otras escalas de medición de la presión atmosférica. Una de ellas son los milímetros de mercurio. Los milímetros de mercurio salen de este dispositivo que ideó Torricelli en el 1600. La experiencia de Torricelli, pensándola, digamos, o sea, viendo ese arreglo, ese experimento, él lo que dice es que la presión atmosférica depende de la superficie a la que está expuesta su masa de mercurio, la altura que se desplaza, la densidad del mercurio y la fuerza de la gravedad, ¿sí? Así él arma esta fórmula: 1 centímetro de superficie, 1 centímetro cuadrado, 76 centímetros es el desplazamiento de la columna de mercurio, 13,6 es la densidad del mercurio puro, y 980 centímetros sobre segundos cuadrados son la aceleración de la fuerza de la gravedad, en centímetros sobre segundos cuadrados. Entonces, él arma esta expresión, completa todo y llega a un cálculo o a un resultado de este número de una unidad que él denomina dinas. Estas dinas pueden ser, digamos, concebidas como unidad de fuerza sobre unidad de superficie. Luego hay unidades de conversión. Un bar son 10 a la 6 dinas sobre centímetro cuadrado, un milibar van a ser 10 a la 3 dinas por centímetro cuadrado, y así se van generando nuevas unidades de presión que permiten convertir la presión atmosférica de una atmósfera a 1013 bares, que equivalen, estos 1013 bares son iguales a 1003 hectopascales, que son iguales a 760 milímetros de mercurio, ¿sí? No importa, esto es un poco, digamos, para entender que la presión atmosférica puede ser medida en diferentes unidades, pueden ser atmósferas, pueden ser milibares, pueden ser hectopascales o pueden ser milímetros de mercurio. Una atmósfera es igual a 1013 milibares, que es igual a 1003 hectopascales, que es igual a 760 milímetros de mercurio. Sí, estamos hablando siempre de la misma cantidad de presión atmosférica expresada en diferentes sistemas de unidad, ¿sí? Como todas las variables meteorológicas que venimos viendo, se han diseñado instrumentos de medición. El más básico es el barómetro de mercurio, que es
completamente analógico al primer arreglo o al primer diseño de Torricelli. De nuevo, un barómetro de mercurio funciona bajo este principio de que la columna de aire sobre esa superficie de mercurio produce un desplazamiento que lo puedo convertir en altura y ver en la columna de mercurio, ¿sí? También existen barómetros aneroides. Estos son instrumentos que tienen, digamos, el principio es que dentro, digamos, de este reloj, de esta cápsula, se genera un vacío, se saca digamos, toda la masa de aire, y la diferencia entre el vacío contenido y el aire en la superficie externa produce un desplazamiento de uno de los materiales que es digamos, el sensor de presión, y eso genera, digamos, un movimiento en la aguja que nos va a indicar, digamos, que va a hacer que se mueva, digamos, en función de diferentes presiones atmosféricas. Luego también tenemos, o sea, barógrafos, que son instrumentos que nos permiten detectar en tiempo real, digamos, en una escala temporal, y además lo van graficando, nos permiten detectar cambios en la presión atmosférica. ¿Sí? Esto permite ver tendencias barométricas, si estamos teniendo una baja o una alta en la presión, y eso queda registrado, digamos, en un papel o en una pantalla, digamos, o sea, en un monitor, digamos, de manera digital. Y los barógrafos tienen gran utilidad, digamos, en términos de poder pronosticar, digamos, o sea, ya vamos a ver con el avance de la clase que grandes caídas y grandes altas de presión pueden significar, digamos, tiempo inestable o tiempo estable. Un poquito creo que Ale Baldán había adelantado en la clase anterior esto de los centros de alta presión y de baja presión. Ahora vamos a entrar de a poquito en más detalle. A ver que tengo gente en la sala de espera. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Vamos a ver que hay diferentes escalas temporales que sufren variaciones en la presión atmosférica. O sea, hay variaciones en la presión atmosférica que son diarias, cambios, subas y altas a lo largo del día, en una ventana de tiempo de 24 horas. Hay cambios de presión atmosférica que tienen una ventana temporal de un año, o sea, que duran en el ciclo de los 12 meses. Vamos a ver tendencias a alzas y bajas. Hay cambios de la presión atmosférica que tienen que ver con la altura, o sea, con la altura sobre el nivel del mar. Y luego hay patrones de cambio de presión atmosférica que no guardan ningún tipo de, digamos, de patrón o de relación con ninguna variable, y que también, o sea, son difíciles de explicar porque hay tantas variables predictoras en el medio que es muy difícil saber cuál es la que está generando el cambio o la variación en la presión atmosférica. Así que hay variaciones que son predecibles, que siguen patrones y que están comprendidos, digamos, los fenómenos, y hay variaciones que son irregulares y no siempre se sabe por qué está cambiando la presión. A modo de ver un pantallazo muy general de estos tipos de variaciones, cuando hablamos del primer tipo de variación, de la variación diaria, se ha detectado una serie de patrones, ¿no? O sea, de horas en el día donde hay tendencias al aumento y horas en el día donde hay tendencia a la disminución en la presión atmosférica, ¿sí? Estas tendencias de alza y de baja en la ventana diaria, digamos, de tiempo, van a estar relacionadas directamente con los cambios en la temperatura, ¿sí? Entonces, esta variación diaria es originada por la diferencia de temperatura y humedad de las diferentes horas del día. Entonces, estos perfiles de suba y de baja en presión atmosférica guardan relación con esa curva que vimos en las primeras teóricas, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de cómo evoluciona la temperatura del aire a lo largo del día. O sea, esa va a ser una de las explicaciones que nos permite comprender, digamos, por qué se producen estas alzas y estas bajas de presión en el rango diario. Hola Andrés. Así, dice, en países tropicales la variación diaria es bastante regular y se debe considerar que a mayor temperatura la presión debe ser menor. Esta relación se da solamente en algunas partes de acuerdo a la gráfica. O sea, esta variación diaria no es constante para todas las latitudes, sí va a ser más marcada en latitudes medias, digamos, o sea, latitudes bajas cerca del Ecuador, donde tenemos mayor incidencia, mayor radiación, mayor incremento de la temperatura, mayor transferencia de calor
desde la radiación hacia el aire. Sí, ya vamos a llegar a Laplace. Uy, perdón. Ahí está. Entonces, esto genera, digamos, un patrón donde claramente se ven dos máximas diarias, generalmente 10 AM y 10 PM. Estas son las dos crestas, 10 AM, 10 de la mañana, 22 horas, 10 de la noche. Tengo estos dos incrementos de presión. Y luego tengo dos mínimas, dos valles, 4 PM, 16 horas, 4 AM, 4 de la mañana, ¿sí? Tengo, digamos, esto por supuesto es un modelo generalizado muy simplificado, ¿no? O sea, todo esto no quiere decir que la presión varía de manera constante siempre, las 10 clavadas y las 4 clavadas, ¿no? Es una tendencia generalizada, modelada y muy simplificada. Luego van a ver en el medio muchas variables que van a hacer que esto no siempre sea así, pero hay un patrón bastante detectable en estas dos olas de suba y de baja de presión atmosférica. La variación diurna en la presión se le da el nombre de marea barométrica. Luego vamos a hablar un poquito más de la marea barométrica. Y esto es, esta marea, digamos, esta amplitud, esta diferencia entre la alta y la baja, es mucho mayor en zonas tropicales, esto que decíamos recién, y mucho menor en las altas latitudes. Cerca de los círculos polares tengo menos marea barométrica, ¿sí? La diferencia entre la cresta y el valle está más atenuada, y esta diferencia de crestas, digamos, de subas y de bajas, se parece más a una línea planchada, digamos. Así que esto es un poquito con respecto a cómo cambia la presión atmosférica a lo largo del día. Ahora, cuando nos metemos en una escala anual, digamos, cuando analizamos cómo cambia la presión atmosférica a lo largo de los 12 meses del año, vamos a ver que existe una tendencia a los cambios en la presión atmosférica asociada a los cambios en la temperatura. Entonces vamos a ver una relación entre temperatura, presión atmosférica, y que en definitiva es una relación entre estaciones del año y presión atmosférica, ¿sí? Esto nos da una idea que en invierno, con bajas temperaturas, la presión atmosférica tiene tendencia al aumento, a hacer presiones más altas, y luego en verano, con las altas temperaturas, se produce, digamos, una asociación con las bajas presiones atmosféricas, ¿sí? Entonces, la tendencia global general es que en invierno la presión sea más alta que en verano. Esto da origen, digamos, a estas oscilaciones barométricas anuales. De nuevo, este es un modelo muy simplificado, no quiere decir que se aplique para todos los lugares, en todo el planeta, en todos los momentos, ¿no? O sea, pueden haber días de muy alta presión en verano y de muy baja presión en invierno, ¿sí? Estas son tendencias generalizadas. La lógica, digamos, de la relación entre temperatura y presión es un poquito lo que ya venimos trabajando, ¿no? O sea, pensemos en la masa gaseosa, pensemos en cómo esa masa gaseosa intercambia calor, puede recibir calor o puede entregar calor. Si recibe calor, aumenta su temperatura porque aumenta la colisión entre las partículas de aire que forman esa masa gaseosa, y ese aumento en la tasa de colisión entre las partículas de aire se ve reflejado en un aumento de la presión, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Si yo estoy pensando en la misma masa gaseosa a la cual le quito calor, entonces me disminuye su temperatura, baja la tasa de frecuencia de choque entre las moléculas que forman esa mezcla gaseosa, y eso lo veo reflejado en una disminución de la presión atmosférica, ¿sí? Entonces acá estamos relacionando cómo se explica, ¿no? Este intercambio de calor, suba o baja de temperatura, suba o baja de presión. La regla general es que si aumento la temperatura, aumento la presión. Si aumento, digamos, Perdón, lo estoy diciendo al revés. Si lo estoy diciendo al revés. O sea, la presión aumenta en el invierno, o sea... No, perdón. Vamos de nuevo, me mezclé yo. Si yo tengo menores temperaturas,
A ver, yo le chat. Lo venía explicando súper bien, ¿eh? Exacto, ahí está. Gracias, Lautaro. Aumento la temperatura, baja la presión. ¿Sí? Eso se explica, digamos, porque estoy incrementando, digamos, aumento la temperatura, le subo la temperatura, le entrego calor. Eso me genera mayor tasa de colisión, pero en la columna de aire, porque pensémoslo en presión atmosférica, tengo que el aire se me disipa, aumenta la temperatura y sube, digamos, asciende por corrientes convectivas, y eso me baja la presión. El aire frío es más denso y ejerce mayor presión por unidad de superficie, mayor presión atmosférica. Entonces, eso explica por qué en el invierno la tendencia es a presiones atmosféricas altas, y en verano yo tengo mayor incremento de la temperatura, el aire se calienta, asciende, baja su densidad, y eso me lleva a una disminución de la presión atmosférica. Ya, igual vamos a seguir avanzando y explicando esta relación entre presión, temperatura y cómo cambia, digamos, con la ganancia o pérdida de calor. Lo que tenemos que ir fijando es que el aire frío es el aire denso, es el aire que tiene mayor peso y es el aire que está depositado más cerca de la superficie y ejerce mayor presión atmosférica por unidad de superficie. Luego, el aire que gana temperatura aumenta sus colisiones, gana temperatura y se torna menos denso y asciende por corrientes convectivas. Esa tendencia al ascenso la vemos reflejada en una disminución en la presión ejercida por unidad de superficie. Chicos, chicas, estamos a menos de un minuto, así que me parece que les corto y nos volvemos a conectar. Así seguimos. Ahí, les corto y volvemos a entrar, ¿eh?